Buenos días, buenos y benditos días. Y hoy comentamos la lección 74. No hay más voluntad que la de Dios. 74. No hay más voluntad que la de Dios. Y en esta lección estamos hablando de la voluntad, ¿cierto? Hemos hablado en la lección anterior, ¿cierto? Lo que significa la voluntad, el significado, que es decisión 100%, ¿cierto? 100%. Por tus obras conocerás tu voluntad. Por tus obras, ¿cierto? Por tus obras conocerás tu decisión. Por sus obras conoceréis su voluntad. ¿Ok? Y la voluntad es una decisión total, no es fragmentada, poco a poco. No, es lo que decido, es lo que es y va a ser. Y esa es la voluntad. Y entonces dice, no hay más voluntad que la de Dios. ¿Sí? ¿Cuál crees que es la voluntad de Dios? ¿Cuál crees que es? Si Dios te creó perfecto, esa es su voluntad. ¿Y qué es Dios? ¿Qué es Dios? Dios es el ser uno. ¿Sí? Dios es la totalidad, lo absoluto, la ilimitación misma, la vida sin forma. Y su voluntad fue crear a su Hijo a su imagen y semejanza. Así que tú eres el Hijo amado de Dios, porque su voluntad fue extender amor, y así fue, y su voluntad fue crearte a semejanza de sí mismo, y así es, así lo está haciendo. Sabe que la vida está sostenida, ¿sí? Sabe que la vida está siendo por la fuente de vida. Todo esto que tú ves, ¿cierto? Todo esto está siendo sostenido por la vida. Toda forma está sostenida por la no forma, y esa es la voluntad. Y entender qué es voluntad y qué es de Dios. Cuando hablamos de Dios como aquel que te creó, la extensión, nosotros somos esa extensión de la vida, porque esa es la voluntad de la vida, que nosotros seamos. Aquíétate y sabrás que eres. No tienes que hacer nada para hacer vida. ¿Tienes que hacer algo para mover este brazo? Pensar. ¿Tienes que hacer algo para pensar? Para caminar, pensar. Y no tienes que pensarte para vivir. No piensas, luego eres. ¿No? No lo eres. Ahora céntrate tan solo en ser. Ahora mismo soy. Puedo pensar una cosa u otra. Puedo verme de este lugar y de otra. Hay muchas maneras de ver el mundo, ¿cierto? Hay muchas maneras. Pero más allá de ellas, yo soy. Y si soy y no puedo modificar lo que soy, la voluntad del ser es que yo sea. Y esa es la voluntad y no puedo dejar de ser, ¿cierto? ¿Te imaginas la fuerza inconmensurable, infinita, omniabarcante, infinita que tiene la voluntad de Dios? Y es inconmensurable. Así que esa es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que seamos sus hijos, que estemos en paz. Y su voluntad es tu estado de alegría. Y su voluntad es que eres absolutamente libre. Esa es su voluntad. Su voluntad. ¿Ok? Imagínate eso tan bello, ¿cierto? La voluntad de Dios. La madre vida que me sostiene, la que me piensa. Soy una extensión de ella misma. De ella misma. Y es que yo sea libre. Que yo sea libre. Que yo sea santo. Que no haya limitación alguna allí, nada. Y esa es la voluntad, ¿cierto?, que Él quiere. Y tenemos que comenzar a verlo así. Siéntelo. No hay otra voluntad distinta a la de Dios. ¿Y cuál es su voluntad? Que sea lo que somos. No podemos modificar nuestro estado de ser. Esa es la voluntad. Esa es la voluntad. Acuérdate en otra lección que vimos, comprender qué es la voluntad. Y la voluntad no es algo que pueda tener excepciones, ¿cierto? Por las obras que haces, conoces tu voluntad. Todo tu comportamiento refleja tu voluntad. Todo pensamiento refleja tu voluntad, ¿cierto? No hay otra cosa que eso. La voluntad significa libertad absoluta, libertad suprema, capacidad infinita de decisión. Y la voluntad de la totalidad es que seas perfecto, que seas valía pura, ¿cierto? ¿Cómo no vas a valer si la valía te creó válido, si la abundancia te creó abundante, si el amor te creó amoroso? Esa es la voluntad. Entonces, cuando tú aceptas esto, te da una paz infinita,
¿cierto? Y empiezas a comprender qué es esto que llamamos Dios. Y empiezas a saber que Dios es el amor infinito en el que me ilumino, en el que veo con claridad, en el que me perdono. Y empiezas a comprender que la vida misma, tu presencia misma es ese Dios. Y empiezas a comprender que si su voluntad es que haya paz, entonces es que solo ese plan puede tener éxito. Así que ya soy la paz, ya soy perfecto y estamos en el reconocimiento de que esto es así. No hay otra voluntad, no hay otra que la de Dios. No hay más voluntad que esa, solo esa. Imagínate para comprender la voluntad con este ejemplo, ¿cierto? Un río, una corriente, ¿cierto? La naturaleza intrínseca del río es la corriente. Y tú te sumerges en el río, ¿cierto? Eres parte del río y te dejas llevar. ¿Cuál es la voluntad del río? ¿Cierto? La voluntad es que sigas su corriente, que te sientas, que te extiendas, que disfrutes, que seas el río mismo. La voluntad del río es llevarte, ¿cierto? Ir a favor de la corriente. Esa es la voluntad del río, ir a favor de la corriente. Y fuiste creado a semejanza de sí mismo, de Dios mismo, y fuiste creado libre, ¿cierto? Y lo que Él creó es para siempre, pero te dio la capacidad de crear, porque fuiste creado a semejanza, y desde esa creatividad existe la libertad de crear sobre la eternidad de tu Creador. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que lo que tú eres, y dado que eres un creador, puedes elegir y experimentar, puedes comprender la totalidad del pensamiento, simplemente puedes verlo así, puedes creer, puedes crear, pero siempre sobre la base sólida de que eres lo que eres, más allá de tus creaciones, sigues siendo ese hijo amado. Y entonces tienes la libertad de experimentar aquello que decidas, porque esa es la voluntad del Padre, que seas libre, que experimentes, pero siempre en la eternidad del jardín, del paraíso, del Edén, ¿cierto? No puedes salirte porque la voluntad del Padre no es esa, ¿cierto? Dentro de la infinidad del jardín, del Edén, del paraíso, eres libre, eres libre. Y en la ilimitación misma, eres libre en la libertad y puedes experimentar lo que desees, ¿cierto? Por eso, ¿cuál es tu voluntad? Ayer, que lo pensaras, ¿cuál es tu voluntad? La voluntad del río es que sigas la corriente del río, y esa es la voluntad, ¿cierto? Y la voluntad del Padre es que seas lo que eres, amor, paz, libertad, riqueza, pero tú puedes dar contracorriente, si esa es tu voluntad. No dejas de estar en el río, no dejas de ser llevado siempre. Puedes vivir en el esfuerzo en contra o puedes dejarte fluir, ¿cierto? Porque crees que la salvación está asignada contra corriente, pero la voluntad es la que es, y la voluntad del río es esa, no la puedes cambiar, tú lo puedes experimentar. Tú puedes experimentar el esfuerzo, la escasez, el cansancio, la no completud, esa es tu voluntad, pero el río sigue fluyendo y Él te sigue llevando, y tú puedes soltar todo eso, la ilusión, el deseo, y dejarte vencer, dejarte llevar, y ahí es cuando nace el disfrute, el goce del ser, y esa es la voluntad de Dios, no hay más, no hay más. Por tanto, ¿cómo no va a ser la tuya, la mía? ¿Cierto? Date cuenta de eso. Pero tiene que ser la tuya, tienes que elegirlo, porque al final es tu decisión, es tu voluntad. Porque Dios quiere que haya luz, pero es tu voluntad. Dios quiere que seas amado y atendido. ¿Tú eliges? ¿Esa es tu voluntad? ¿Esa es tu voluntad? Date cuenta que la lección de hoy nos lleva a ese sentir. Nos lleva al final a entender que es tu decisión, ¿cierto? Su voluntad es que haya paz, es tu decisión, es tu voluntad. Su voluntad es que haya abundancia, es tu voluntad. Su decisión, su voluntad es que seas uno con el todo, es tu voluntad. Es tu decisión, es tu decisión. Un abrazo desde mi alma y gracias por elegir, por tu voluntad de estar en unión con Dios, con la verdad, con el Padre Creador.